Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa semanal Pastores con Olor a Oveja. Hoy tenemos un programa interesantísimo sobre el mensaje de los obispos dominicanos con motivo de la independencia nacional. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Retornamos, queridos televidentes, a su programa Pastores con Olor a Oveja. Y estamos analizando y compartiendo el interesante documento, el mensaje de los obispos dominicanos con motivo a la independencia nacional, que se titula La impostergable urgencia de vivir en valores. Estamos analizando este documento y viéndolo punto por punto. Y para eso tenemos a nuestros pastores aquí, a Monseñor Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar de esta arquidiócesis de Santo Domingo y vicario episcopal de Santo Domingo Este. Un saludo fraternal para todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que comparten con nosotros esta mística, valórica y apostólica de el pastor con olor a ovejas, que Monseñor Francisco Soria ha tenido a bien iniciar y continuar, y que hoy no ha podido estar con nosotros, y nosotros desde aquí también a él le queremos enviar nuestro saludo. Y naturalmente ya él había indicado que todos los pastores, o sea, los obispos auxiliares de aquí de la arquidiócesis de Santo Domingo, pues irían pasando poco a poco por aquí, y hoy nos llega uno de nuestros hermanos y somos verdaderamente nosotros ahora lo que nos corresponde hoy, reverendo, excelencia, Monseñor Fausto Burgos Brisman, obispo auxiliar de Santo Domingo, y quien ha sido también designado el vicario episcopal de la Vicaría Episcopal Santo Domingo Oeste. Bienvenido, Monseñor. Gracias. Una alegría de tenerle con nosotros aquí en este programa. A mí de poder participar con ustedes en este nuevo programa, ¿verdad? Dentro de los distintos programas de Televida, Pastores con Olor a Oveja. Una curiosidad siempre que las personas, los fieles, siempre tienen, ¿qué comprende cada vicaría? Porque eso, cuáles barrios, cuáles residenciales de la vicaría. ¿Usted está en la vicaría? Oeste. Oeste. ¿Qué comprende, Monseñor? La Vicaría Oeste comprende toda esa área de la zona industrial de Herrera, Mano Guayabo, Los Alcarrizos y Pedro Brán. Es decir, que desde acá, desde la capital, colindamos con Villa Altagracia. Monseñor, pero usted tiene una gran cantidad de fieles, porque esos son municipios que son grandes. Es un municipio grande, tengo varios municipios, distritos municipales. Se calcula que la población aproximada está en 889,000 habitantes y cada día va creciendo más. O sea que tenemos ahí una vicaría muy pujante en cuanto a número de personas. Tenemos 27 parroquias, 32 sacerdotes, 22 son religiosos, 10 son diocesanos. Tenemos también 23 diáconos y 91 religiosas, entre ellos un convento de clausura. Todo un equipo, Monseñor, para la evangelización. Y no digamos de los agentes de pastoral, catequistas, ministros de la comunión, evangelizadores, escuelas católicas tenemos ahí en toda esa zona. ¿Y ha podido ya visitar alguno de esos lugares o casi todos? Todos no, pero no. He visitado una gran parte, sobre todo los que están más alejados, los que están más en lo que es campo, digamos Pedro Brán y Los Alcarrizos, mientras más escondidos están. Usted sabe, Monseñor, que yo estoy contento, y Monseñor Benito Ángeles también, yo estoy muy contento con la nueva estructura de la Arquidiócesis Santo Domingo, porque los fieles con frecuencia agradecen la cercanía de ustedes, los obispos, cuando van en esas parroquias, hacen presencia, comparten con el pueblo. ¿Verdad, Monseñor? Sí, claro que sí, tú me estás dirigiendo a mí también, porque mientras Monseñor Fausto está en el oeste, yo estoy en el este. Y desde allí le queremos hacer llegar un gran saludo
y quisiera que Monseñor Fausto le mandara su saludo a toda su feligresía de Santo Domingo Oeste. Claro que sí, no faltaba más. Un caluroso saludo a todos mis feligreses allí y también a todas las personas de buena voluntad, porque ciertamente que en toda esa zona hay personas muy cooperadoras, muy pujantes, y a veces me pregunto, ¿podré yo seguir al ritmo de ellos? Porque ya tienen un camino andado y todo esto pues hace que uno se involucre y trate de alcanzarlo y ir a su mismo ritmo. Bueno, es cuestión de no dejar de caminar. Podemos ir tal vez despacio, pero nunca, jamás dejamos de tirar el paso del día a día de nuestra vida pastoral. En estos momentos, Monseñor Fausto, hoy nosotros queremos seguir desarrollando los valores tratados por nosotros mismos en lo que fue el mensaje del Episcopado Dominicano y que en los anteriores programas tratamos el valor de la dignidad humana, tratamos el valor de la libertad, tratamos el valor del imperio de la ley y también nosotros tratamos el otro día el valor de la igualdad. Monseñor, pero un detalle bien importante es que estos valores que ya hemos tratado y los que vamos a seguir tratando, en la Constitución nuestra, que fue promulgada el 13 de junio del 2015, en ese prólogo que tiene, ahí están ya. Precisamente el episcopado ha tomado como referente y ha sido algo que al pueblo y a gente pensante y analítica le ha llamado muy hermosamente la atención el haber tomado como referente los principales valores que plantea el proemio de la Constitución de la República Dominicana. Así es. Y por eso hoy quisiéramos entrar en este quinto valor que precisamente es el de la justicia. La justicia. A tratar el valor de la justicia es mucho lo que tenemos nosotros que compartir, porque hablar de justicia significa hablar de lo que ha de ser lo correcto en primer lugar, pero al mismo tiempo lo que ha de estar de acuerdo siempre con la ley, con lo jurídico, con todo lo que son las normas establecidas que ya nosotros tenemos en la sociedad. Y esas normas establecidas tienen que ver mucho con derechos y deberes. Y esos derechos y deberes tienen mucho que ver con la responsabilidad que cada ciudadano debe asumir para verdaderamente ser respetuoso de la dignidad humana, de la igualdad entre todos, de la libertad del otro, ser respetuoso al mismo tiempo de todo lo que significa el estricto cumplimiento de la ley en lo económico, en lo político, en lo social, en lo que significan las relaciones humanas entre todos nosotros en las comunidades y en las sociedades. ¿No? Y fíjate que, fíjese Su Excelencia, en las mismas Sagradas Escrituras se nos pide que apliquemos la justicia sin favorecer al poderoso, pero tampoco al débil, sino que esa justicia se aplique realmente, como bien has dicho, correctamente. Y esto es lo que hará que el mundo viva en una verdadera convivencia, porque muchas veces el no aplicar la justicia como se debe, correctamente, crea desasosiego, crea un clima de violencia y es como una espiral que se va entonces agrandando y llega un momento en que ya esa espiral es insostenible, es incontrolable. Por eso es necesaria una justa aplicación de la justicia. El valor de la justicia, Monseñor, ambos, es un valor como muy actual, porque cuando uno prende la televisión siempre están hablando de justicia, injusticia. Bueno, entonces, ahí viene, Padre Kennedy, lo que realmente los obispos también estamos planteando, y es que esa ha de ser una justicia aplicada, y una justicia aplicada sin vendas, como decíamos, señor Fausto, sin distinción, sino de acuerdo a lo que corresponde la aplicación, en este caso, de la ley. Lo justo ha de ser siempre la verdad. La verdad. Y la verdad ha de ser siempre lo que se decida como lo más correcto. Entonces, en esa decisión es ahí donde está que a uno le corresponde tomar decisiones en lo que son los tribunales, y ahí hacen un llamado los obispos en el sentido a lo que les corresponde verdaderamente aplicar justicia, que no se pongan en ningún momento vendas en los ojos, sino que se aplique como criterio ético fundamental siempre la verdad
y la verdad comprobada. Si no hay una verdad comprobada, tampoco hay derecho de querer aplicar una injusticia cuando todavía todas las demostraciones no están claras. Ciertamente que en la aplicación de la justicia se necesitan una serie de elementos que lleven al juez a hacer un verdadero discernimiento sobre la aplicación de la justicia. Claro, porque el documento habla, y perdón que le interrumpa, sobre procesos viciados, algo así. Bueno, y ahí eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando entran procesos que son viciados, significa que son procesos que se alejan de la verdad. Al alejarse de la verdad, se acercan a una situación que hoy día está pero deseoso el país de que disminuya en todos los ambientes, como es la corrupción, que no entre en ningún momento ningún tipo de corrupción en la aplicación de la ley. Y en ese sentido, ser justo es lo primero. También nos lo dicen nuestros padres de la patria. Con motivo de este 27 de febrero pasado, es que precisamente los obispos han enviado y enviamos este mensaje a toda la sociedad dominicana que nos sirva de reflexión a todos. No es para uno ni para otro, sino para todos. Y esta aplicación lo que quiere decir también que al reflexionar, meditar, compartir sobre los valores, darnos cuenta que los valores son esenciales. Y los valores esenciales, pues naturalmente, ni han cambiado, ni cambian, ni cambiarán, permanecerán siempre. Apreciados televidentes, ahora vamos a una breve pausa e inmediatamente retornaremos con ustedes. Retornamos, queridos televidentes, en su programa Pastores con Olor a Oveja. Y hoy estamos compartiendo con todos ustedes el mensaje de los obispos dominicanos con motivo a la independencia nacional. Y hemos visto ya un conjunto de valores y estamos analizando en esta sección el valor de la justicia. Y esa justicia que todos deseamos que se aplique en nuestra sociedad tiene que empezar directamente en nuestros hogares. La justicia que el padre aplica para con el hijo, entre los hermanos, tiene que ser aplicada correctamente allí. Y el niño empezará, el niño o la niña empezará a vivir en un ambiente de justicia y cuando sea mayor anhelará que esa justicia se siga aplicando. Porque se puede dar también la injusticia en el hogar. Sí, se puede dar. ¿Cómo? Se puede dar. Y si hay varios hijos, monseñor, ¿cómo ser justo en el hogar cuando están todos los hermanos, el papá, la mamá? Hay una justicia que es distributiva, a cada uno lo que le corresponde. Entonces es así. Si el hermano ve que mi papá y mi mamá favorecen solamente a uno o a una de los hermanos, entonces va a crecer en ello el celo, la ojeriza, el rencor, y entonces no se van a desarrollar con ese ambiente de confraternidad y de solidaridad entre ellos, que es el segundo valor que vamos a compartir. Bueno, pues entonces aquí ya entramos al otro aspecto, que aún suponiendo la justicia como plataforma, y es precisamente el valor de la solidaridad. El valor de la solidaridad que para todos nosotros constituye también como una especie de praxis, una especie de práctica. La persona solidaria siempre es muy sensible al otro. Y esa sensibilidad la va a venir a mostrar precisamente cuidando del otro, teniendo en cuenta las necesidades de los demás, siendo una persona disponible siempre para servir, siendo una persona también disponible para crear un ambiente de sosiego en el entorno en el que les toca vivir. Y la solidaridad para el dominicano es prácticamente parte de su ADN de la dominicanidad. Esa solidaridad llega a la vida de los hogares, a la vida de la familia, a la vida de los vecinos, a la vida también de los que forman parte de
organizaciones comunitarias, a la vida de los grupos humanos, culturales y religiosos. Y esa solidaridad ha de tener una gran expresión. Y es precisamente para poder saber vivir como hermanos. Realmente nosotros hemos vivido en nuestra sociedad dominicana, campesina o urbana, esa acogida que se le da al que va de transeúnte. Como muchas veces en nuestros hogares, y así lo expresamos también nosotros en este mensaje, en nuestra familia se cocina, se echa un poquitito más en el arroz, un poco más de arroz. ¿Por qué? Porque puede pasar uno. Antiguamente teníamos lo que llamábamos unas barbacoas en las cocinas de nuestra casa y ahí se tapaba ese bocadito de comida para ese transeúnte que se asomaba a la casa. Pero el que puede pasar, o sea que... No es que lo estaban esperando. No es que lo estaban esperando, no es que lo estaban esperando. Y también la solidaridad. Fíjese que bíblicamente el Señor invita al pueblo de Israel, cuando estés en esa tierra que yo te voy a dar, cuando veas un hermano tuyo que pasa necesidad, no lo dejes, no lo dejes. Y ponía 3 ejemplos claros, al huérfano, a la viuda o al inmigrante, ¿ves? Y tampoco le pongas estorbo, por ejemplo, al que está ciego, o no le diga maldiciones al que es sordo. Entonces, Jesús nos va a hablar a nosotros de lo que son las obras de misericordia, que están ahí, acoger al que está de peregrino, vestir al que está desnudo, dar de comer, que son formas de ejercer la solidaridad. Y decíamos, Monseñor Fausto, el sentido de sensibilidad que tiene el dominicano, ni la modernidad ha podido arrebatárselo. Ese sentido ante la muerte, por ejemplo, ese sentido ante el hambre, ese sentido ante el que está desnudo o desprotegido, ese sentido también ante el que tiene una necesidad y cómo el dominicano goza ayudando a suplir una necesidad. Esos momentos, por ejemplo, fuertes por los que pasan familias e incluso países, el dominicano tiene una gran sensibilidad para ver de qué se desprende, para entregarlo de una manera generosa. Por eso podríamos decir la generosidad, mejor dicho, la solidaridad, tiene un rostro de generosidad. De generosidad, así es. Nosotros lo vemos muchas veces. Fíjese cuando ocurrió el terremoto de Haití, o ahora mismo el año pasado cuando sucedieron estos acontecimientos atmosféricos en Puerto Rico, de qué manera el pueblo dominicano se volcó a ayudar a los boricuas. Hoy aquí mismo en el norte, que hubo también las inundaciones en Puerto Plata en caso de Puerto Plata, y sin embargo todo el pueblo se volcó hacia esa comunidad que quedó desprotegida, sin casa, sin vestidos, sin donde dormir, y todos inmediatamente acudimos con un sentido de que el otro tenía una necesidad y yo le tengo que ayudar a suplirla. Se hace suya la necesidad del otro. Por ejemplo, miremos cuando se muere uno en el barrio, las colectas que se hacen para comprar el ataúd. Una de ellas. Y también los 9 días. Los 9 días. Y se aparece en la casa con un paquete de café y de galletas. Porque naturalmente en un velorio que no se brinde una galletica, por lo menos, como que algo la cosa queda coja, ¿no? Queda floja. Y la iglesia también tiene obra de solidaridad, ¿verdad que sí? Bueno, naturalmente que aquí hay que hablar, que la iglesia tiene que, y de hecho procura vivir las obras de misericordia, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve desnudo y me vestiste. Y así va sucediendo toda la cosa ahora. Las obras de la iglesia estructuradas para servir en la solidaridad, los ancianatos, por ejemplo, que son lugares donde las personas no tienen a dónde ir ni tienen quien los cuide al final de su vida. Y los hospitales que hace también, los centros y dispensarios de salud, todo lo que tiene que ver con Cáritas al servicio de las necesidades de los más pobres de los pobres, con el término de Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Y así sucesivamente la iglesia tiene instituciones que son una expresión concreta de su servicio solidario. Y cada diócesis también tiene la pastoral social, que es para hacer obras de solidaridad y de caridad. Claro. La que Cáritas también, en Europa sobre todo se habla mucho de Cáritas, monseñor. Sí, porque Cáritas, que es una expresión Cáritas latina, quiere decir caridad. Y las obras de caridad no son otra expresión más que acciones que se corresponden con la actitud humana de solidaridad
y con la actitud cristiana de caridad cristiana. Entonces, en ese sentido, caridad y solidaridad son dos actitudes y dos virtudes que podríamos decir caminan juntas. Qué bueno en la familia, monseñor, cuando los hermanos son solidarios, cuando se dan la mano, cuando se ayudan, cuando también colaboran incluso con sus padres. La solidaridad en la familia existe. La solidaridad en la familia, amén de lo que ahora va a decir Monseñor Fausto, que siempre aterriza muy bien cada una de las cosas que vamos planteando. En la familia la solidaridad es una maravilla. Cuando un hermano ve, hermano de padre y madre, ve a otro hermano de padre y madre necesitado y acude a su familia, que a lo mejor tiene mejores posibilidades, nosotros como familia tenemos que desprendernos de algo para ayudar a esta otra familia que ahora necesita de nuestra solidaridad. Y ciertamente recalco que esto debe empezar a vivirse en la familia realmente. Vivimos muchas veces, al término del año escolar, guardar el uniforme que tú has usado de la mejor manera posible, porque al inicio del año que viene, el próximo año, tu hermanito menor lo va a usar también. Esto es una manera de ser solidario. Entonces, como bien decía Monseñor Benito, esa solidaridad comienza en el hogar. ¿Por qué? Porque cuando el niño, la niña ve a papá y a mamá que son solidarios con el entorno y ven esa solidaridad también de sus padres hacia sus hermanos, eso hace que crezca. Y la solidaridad tiene que llegar también hasta la ayuda mutua dentro del hogar. Sí. Esa ayuda mutua que cuando hay que fregar los platos y mamá ha estado ya muy cansada, entonces los hijos que frieguen. Y hasta el marido también. Y ahí se ve la solidaridad tiene que ver cuando la otra persona realmente necesita la ayuda en el hogar para que no le dejen todo a una sola persona. Y también ahí se ve la solidaridad, en el fregar claro, los platos. Claro que sí. Claro que sí. Mira qué interesante. Mira, la solidaridad y la justicia también, porque no es dejar a la muchachita con todos los oficios de la casa. También el varón tiene que aprender. Mi mamá me enseñó cómo pegar un botón, cómo coser, cómo fregar. Lo que no aprendí fue a cocinar. Pero bueno. Bueno, pero si ya te la ganaste de la otra manera, te lo mereces. Que el otro que cocine te dé el alimento. Yo vi un gesto muy grande de solidaridad. Fue cuando una familia, habían 10 hermanos, y hubo un hermano que por situaciones quedó enfermo y no podía producir el pan. Y los hermanos, los 9 hermanos, se pusieron de acuerdo para mantener a ese hermano enfermo. Ese fue un gesto que a mí me llamó mucho la atención y me tocó el corazón realmente. Cada mes reunían ese dinero para ayudar. Pero, Padre Kennedy, en mi familia yo tengo un dato. En el año 76 mi papá cayó enfermo y quienes iban a mi casa a llevar una libra de arroz o de habichuela, aquellos pobres a quienes papá le daba a la salida de la iglesia 5 centavos, 2 centavos, ahí estaban. Ahí se cumple también otra cosa. Los pobres son verdaderamente generosos, solidarios y con una actitud permanente de acompañamiento solidario. Queridos hermanos y hermanas, qué interesante este tema, estos valores que nos han planteado los obispos con motivo de la independencia nacional. Ahora vamos a pausa y en un momento retornaremos con todos ustedes. Seguimos compartiendo este interesante mensaje de los obispos y que este mensaje nos hablan de los valores en nuestra sociedad dominicana, los valores personales, los valores también en la familia. Qué interesante, Monseñor, poder compartir estos valores. Y yo creo que nosotros podemos de una manera muy especial indicar cómo fue el espíritu de los obispos también al mandar este mensaje, de que hoy día todo el mundo habla de valores, hoy día todo el mundo requiere, exige, pide, casi con un clamor popular, y se usan expresiones con un sentido negativista de que se nos han perdido los valores, y nosotros queremos decir, no es que se han perdido, es que nosotros mismos nos hemos alejado
de los auténticos valores humanos, cristianos y cívicos que han de conformar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro compartir, nuestro servir, nuestro convivir. Por eso yo quisiera que ahora adentráramos más en otro valor que la Conferencia del Episcopado quiere destacar. En este mundo de hoy, donde aparecen tantas divisiones, conflictos, situaciones que se crean de resentimientos en la vida familiar o en la vida grupal o en la vida social o en la vida política, que realmente alcancemos la vivencia de una convivencia fraterna. Y esta convivencia fraterna ha de tener un instrumento por excelencia. Y ese instrumento por excelencia es el diálogo. El diálogo. Fíjense que en nuestra familia se nos invitaba a nosotros a que no alzásemos la voz, que nos escucháramos realmente y que llegásemos a un acuerdo, por ejemplo, a la hora de encender la radio. En mi tiempo casi no había televisión, había una televisión en el barrio y entonces lo que se escuchaba era la radio, pero el programa que había que escuchar, entonces teníamos que ponernos de acuerdo con el diálogo, a través del diálogo, para poder escuchar ese programa. ¿Ve? Lo mismo cuando tuvimos la primera televisión en nuestra casa. No eran de control así como tenemos ahora, control remoto, sino que tú tenías que pararte y cambiar el canal. Y tres canales que había. Dialogando era que realmente... Había que dialogar porque había que ver ese programa. Ya no es como hoy que los muchachos tienen hasta una televisión en su habitación. La mayoría, un señor. La mayoría, ¿verdad? Es el diálogo realmente. Y los padres, claro está, propiciaban el espacio. No es que le daban la palabra a uno siempre. El muchacho tenía que tener su momento para hablar, pero en la familia se dialogaba. Y es muy hermoso, aunque no todas las familias lo han logrado, llegar a un consenso a través del diálogo para alcanzar esa meta que se propone. Lo ha dicho Monseñor Fausto también, que ese diálogo supone aprender a escuchar. A escuchar. Porque por algo nos habrá dado Dios dos orejas y una sola boca. Para que hablemos menos y escuchemos más. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy el diálogo es un requerimiento total, imprescindible y también impostergable, como es el término que utilizamos nosotros en el mensaje de este febrero pasado que hemos dirigido y que queremos seguirlo compartiendo con todo el pueblo, con toda la comunidad y con todos los grupos, para que no sea un documento que se quede del día al que se dirigió. No, porque aquí tenemos nosotros lo esencial de nuestras acciones para poder hacer decisiones y opciones valiosas y significativas en el orden de la armonía social, de la armonía familiar, de la armonía de las comunidades, sino digamos de la armonía familiar misma. Entonces, en ese tenor, hablar de convivencia es hablar de comunicación dialogal, pero a la vez es también hablar de compartir, Monseñor Fausto. Sí, hay que compartir bueno, ya lo hemos venido hablando, de esa solidaridad que tiene que tener el ser humano y nosotros vivirlo desde nuestra familia, desde nuestro entorno, allí donde vivimos, donde nos desarrollamos, donde trabajamos realmente. Claro que sí. Esa fraternidad. Pero que no solo es trabajo, porque a veces la familia se trabaja todo el mundo y al final el compartir no se da, Monseñor, en ese sentido, no se dialoga, no se comparte, no hay una fraternidad, no hay una hermandad, porque eso es parte de la vida, de la felicidad de la familia. No tenemos que agregar, Kennedy, otro elemento, claro. Sí, a la vez que es ese compartir, es también el respeto. Hay que tener respeto por el otro, respetar sus pensamientos y respetar su manera de ser, porque muchas veces se crean conflictos porque el otro quiere que sea igual que tú y se le olvidan que cada uno tiene su temperamento, cada uno tiene su manera de ser, cada uno tiene una identidad que le da una personalidad única, singular e irrepetible. Entonces podríamos decir, ciertamente, el respeto no es decirle al otro que lo que no tiene bueno lo deje igual. No, todos necesitamos cambiar en algo, pero es reconocer que cada uno es cada uno con sus cada unadas. Así es. Y esas cada unadas con ese que nos vamos a salvar también. Así es. Y con ese que vamos a construir el reino de Dios y con ese que vamos a servir a los demás.
Entonces ese respeto tiene que llegar a lo más profundo en el sentido de amar al otro tal como es, pero no sin reconocer que todos tenemos limitaciones. Esa es la convivencia fraterna realmente, el amar al otro, el sentir que el otro es hermano mío, el del entorno de la familia, el del entorno de donde vivo, el de mi nación y el de más allá también es hermano mío. Entonces, cuando tú te sientes hermano, cuando tú sabes que tienes un mismo Padre común, en este caso Dios, entonces tú buscas y sientes al otro como tu hermano realmente. Y ahí viene la convivencia fraterna. Uno de los valores grandes que el Evangelio ha introducido en el mundo es precisamente la expresión hermanos, que comenzó en los años primeros 40 en Antioquia, cuando los cristianos se comenzaron a llamar hermanos. Y creo que es una de las grandes expresiones de los dominicanos también. Nosotros nos utilizamos mucho la palabra hermano. Hermano, ¿cómo te va, mi hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? La expresión hermano muy cercana, significa que cercanía. ¿Verdad que y ahí sí? voy. Sí, cercanía. Cercanía, y es con frecuencia que uno escucha esa palabra en la calle de hermano, y viendo sobre todo esa de convivencia fraterna. A mí me encanta, Monseñor, la convivencia, porque sobre todo con la familia. Uno puede estar cansado, pero cuando va a disfrutar en familia, compartir, ya uno vive el momento, uno comparte. Y a veces es cierto lo que uno ve, que muchas veces no tiene que ser el otro perfecto para uno poder compartir, ¿verdad que no? Así como es con sus virtudes y sus defectos. Y hay una virtud que también es muy bonita en el compartir de los hermanos, y es también el vencer el egoísmo. Porque todos los seres humanos tenemos elementos egoísticos, la búsqueda de sí mismo, el creerse a veces que es el centro del mundo y que el importante y que yo soy el que tengo la razón. No. El compartir entre hermanos enseña a la persona a ser generoso, auténtico consigo mismo y también auténtico de frente a los demás. La autenticidad es un valor que camina conjuntamente con la convivencia fraterna. Y la convivencia fraterna te hace descubrir que tú te sientes feliz con el otro y que estando tú con él, también tú tienes que procurar hacerlo feliz. Ciertamente, y esto vivido desde el seno del hogar es maravilloso. Ahí decía el padre Kennedy, cuando uno está en familia, descansa, reposa, pero uno descansa y reposa si se siente en un ambiente armónico y de comprensión y de cariño y de amor. No, cuando esos conflictos surgen también en familia, no es para que nadie salga corriendo, no, es para que reconozcamos que somos distintos, pero que nunca por ser distintos hemos de ser distantes. Exactamente. Eso es Así es. importante. Vemos también, Monseñor, que cuando hablamos de fraternidad, la fraternidad se da mucho en la iglesia, Monseñor. Y ahora incluso han surgido movimientos, carismas, donde se ve una hermandad, una fraternidad, compartir, que se comparten, que disfrutan, que van de convivencia. Y ustedes más que nadie han visto en los movimientos, en las comunidades, esa hermandad y esa fraternidad. Incluso hay actos y actividades a los que se le llama convivencia. Sí. ¿Vamos de qué? De convivencia. Porque vamos, esa convivencia que es una palabra compuesta de vivir con. Y el vivir con supone que caminamos con, de que nos ocupamos con, de que tenemos una tarea con, de que estamos comprometidos con, siempre con el otro. ¿Y el otro quién es? El hermano. Y eso es fraternidad. Y eso es fraternidad, y eso es lo que nos da la gracia de nosotros poder decir que hay un valor sumamente significativo, valioso y deseable, como es el vivir en una convivencia fraterna. Querido televidente, no nos cambie en breve momento, estamos con ustedes. Qué interesante, queridos televidentes, estos temas que vamos viendo, estos valores, que son el pilar de nuestra sociedad, que nos ayudan a vivir en familia
Y qué bueno también compartirlo con estos pastores en su programa Pastores con Olor a Oveja. Recuerden que si quieren seguirnos o contactarnos, pueden seguir las redes sociales que aparecen en pantalla y también la dirección del email pastoresoloroveja@gmail.com. Continuamos, queridos obispos. ¿Cómo vemos, monseñor? ¿Qué valor tenemos ahora? Bueno, ya tú has dicho a los amigos de las redes. Sí. Me gusta mucho que los amigos de las redes compartan con nosotros como nosotros queremos compartir con ustedes. Y esas sugerencias que ayudan, ¿verdad, monseñor? Ayudan mucho. Y este es también parte de esta interactividad que hemos de vivir en el mundo de hoy, de la que nos habla el mismo Papa Francisco. Y si aquí estamos hablando en este programa de pastores con olor a ovejas, una manera de que ese olor a oveja llegue a todos ustedes como de ustedes a nosotros es precisamente a través de las redes. Y las redes son comunicación, son intercambio, son también un reconocimiento de que nosotros somos una gran familia humana, una gran familia cristiana, una gran familia dominicana, una gran familia que no nos queremos en ningún momento sentirnos desconectados del uno del otro, porque nos conecta el amor, nos conecta Cristo, nos conecta el Evangelio, nos conecta la iglesia, nos conecta estos valores hermosos que hemos venido viendo en estos tiempos y en estos días, desde la libertad, la dignidad, estos valores de la solidaridad, y ahora entramos a un valor que tiene mucho de humano y que puede tener mucho de divino dependiendo de cómo nosotros lo orientemos, como lo es este sentido de el valor del bienestar social. No hay bienestar social si no hay un bienestar personal, porque el bienestar social es la sumatoria de los bienestares personales. Si una persona no se siente en paz consigo misma, pues no se va a sentir en paz con nadie. Si una persona no se siente a gusto consigo misma, ¿qué tipo de bienestar social va a tener? Decía monseñor el Papa Juan XXIII que no puede haber paz en el mundo si no hay primero paz en tu corazón. Y ahora me viene a la mente esa frase, monseñor, porque lo que hay en el corazón de uno es lo que se difunde en la sociedad. ¿No? El magisterio de los papas nos han ido recalcando realmente la necesidad de ese bienestar social. Ya desde León XIII con la Rerum Novarum, ha mencionado a Juan XXIII con la Pacem in Terris, está Paulo VI con Populorum Progressio, está San Juan Pablo II, y no digamos ahora el Papa Francisco con Laudato Si, que nos ha venido a decir que el mundo es la casa de todos. Por lo tanto, va a recoger toda esa necesidad que subyace en el ser humano de ese bienestar social. Recuerda que ya el profetismo en la Biblia nos ha ido recordando de cómo debemos nosotros cuidar todo esto y cómo debemos procurar que el ser humano tenga un desarrollo sin detrimento de la persona, sin detrimento de su dignidad. Y entonces por eso encontramos nosotros en el mismo Nuevo Testamento, ¿qué fue lo que hicieron los primeros cristianos? Todos tenían en común las cosas, pensaban lo mismo, escuchaban las enseñanzas y tenían un compartir. ¿Por qué? Porque nadie debía pasar necesidad. Qué bueno que estamos hablando, y perdón, monseñor, que te va a hablar y a completar. Qué bueno que estamos hablando de este valor del bienestar social. Todos los valores son importantes, pero este tiene así una fuerza, porque a mí particularmente me da pena cuando uno ve las personas pasando necesidades, pasando hambre, y a veces hay tanto por un lado y por otro lado tanta precariedad, tanta hambre y tanta necesidad, ¿verdad, monseñor? En ese sentido viene lo que podríamos decir, la desigualdad social destruye el bienestar social. Y lo destruye de tal manera porque entonces tienen que convivir la riqueza con la indigencia. Y es ahí donde entonces esa desigualdad social crea realmente efectos muy negativos y negativizantes en la vida de la persona,
Toda persona tiene derecho a tener una casa, su techo. Toda persona tiene derecho a recibir un servicio de salud digna. Toda persona tiene derecho a la educación y a una educación de calidad, que no haya una educación para uno y una educación para otros. La educación tiene que ser la misma para todos. Y yo creo que es uno de los empeños que nosotros tenemos que seguir motivando a nivel de gobierno, a nivel de las instituciones privadas, a nivel de las empresas, a nivel de las comunidades comprometidas con la fe y con el evangelio. Que todos nosotros seamos sujetos activos y proactivos para producir un bienestar que llegue a alcanzar el que los indigentes puedan vivir dignamente. Que haya casa, hogar, salud, educación. Realmente, cuando estamos tratando esto de los valores y decimos que es impostergable el que se empiecen a vivir, es porque cada uno están concatenados y cada uno de ellos vienen a ser la zapata de todo ese edificio que vamos a construir. Los obispos dicen la urgencia, Monseñor. Con urgencia estamos clamando a todos estos valores que estamos comentando. Ciertamente, lo que estamos mirando en la sociedad de la inequidad, de las injusticias, todo esto nos lleva a nosotros no podemos seguir postergando la vivencia de estos valores, porque de lo contrario no vamos a tener una sana convivencia, una solidaridad, una justicia efectiva. Dichosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz, y en la paz la salvación. Yo creo que nosotros estamos en un tiempo en que tenemos que decir, la salvación no es solo la salvación eterna, es también la salvación de la humanidad, de una humanidad que ella misma tiene el peligro hoy día de enterrar y de maltratar su propia dignidad. Y por eso el eje de la dignidad humana es un punto clave a ser cuidada, respetada, defendida, de la misma manera que tenemos que decir que esa dignidad humana tiene un olor a respeto a la vida, porque una dignidad humana es porque viene de una vida dada por Dios, y cada persona como hija de Dios, ya lo había dicho en el anterior punto el padre Monseñor Fausto, el sentido de que todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, todos tenemos los derechos y deberes iguales de compartir, de convivir, de dialogar, de nosotros mismos contribuir con un ambiente social y familiar en el que la convivencia fraterna sea la realidad de todos. Así es. Pero también, Monseñor, muchas veces uno va hablando de la realidad. Muchas veces uno va a algunos sectores, Monseñor, y aparecen, qué sé yo, grandes empresas en ese sector, y después en torno a las empresas, a las industrias, uno ve una pobreza extrema. Aquí hay también que hacer un llamado. Cuando un empresario tiene muchos empleados, el empleador ha de también tener un sentido de equidad, justicia y solidaridad para contribuir con la convivencia fraterna y el bienestar social, porque quienes le están dando los niveles de ganancias son los trabajadores. Entonces, en la medida en que esas ganancias las está recibiendo el productor o el dueño de la empresa, pues tiene que hacer partícipe también a los que le están trabajando con el sudor de su frente, para que así no se cumpla aquello que decía Cantinflas, que hay una cantidad de gente que hay que ver cómo están interpretando el Evangelio, porque el Evangelio dice que hay que vivir con el sudor de su frente, y hay una cantidad de personas que quieren vivir con el sudor del frente. Sí. Ahí está la justicia social, realmente. Y este bienestar social, que no significa que haya abundancia de materiales, porque de cosas materiales, de cierta manera ese es un tipo de progreso, ¿verdad?, de bienestar, pero hay que mirar lo que también lleva al ser humano a encontrarse con ese otro. Y ahí viene la parte del respeto. Y el respeto que hemos de tener los seres humanos unos con otros. Y hoy día hay un irrespeto lamentable y triste, como es el irrespeto a la mujer. Bochornoso. Bochornoso por demás, sí mismo, Monseñor.
Entonces yo creo que hoy día tenemos que hacer un llamado a todos los hombres, respete a la mujer, respete a su mujer, respete a su consorte, respete a su esposa. Naturalmente que lo tenemos que decir también porque al fin y al cabo este es un camino de doble vía. Todos debemos respetarnos unos y otros, pero viendo esta fenomenología que ha surgido de maltrato y criminalidad y violencia contra la mujer, con motivo del Día Internacional de la Mujer, quisiéramos realmente que reconozcamos que la dignidad de la mujer es la dignidad de hija de Dios, es la dignidad del hombre, de hijo de Dios. Por lo tanto, todos hemos de respetar la dignidad del otro en cuanto todos somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Y además, Monseñor, viendo también en la sociedad muchas veces cuántos feminicidios, caramba, qué dolor tan grande muchas veces, cuando la madre le quitan la vida, que dejan los niños, cuánto dolor. Por eso hay que llamar realmente a los hombres, sobre todo a los maridos, a los esposos, a los compañeros, a que realmente que no la maltraten, como usted dice, Monseñor, y sino si ven que la hay amen, una que la situación quieran. de conflicto en algún momento, El diálogo, o sepárense por un tiempo, hasta tanto bajen las olas que están en ese momento elevadísimas, porque muchas cosas suceden y después el mismo que la comete es el que la lamenta. Y esa lamentación pues tiene también rostro de irresponsabilidad, pero la responsabilidad hay que asumirla en el momento en el que viene la tentación, porque la tentación le puede venir a cualquiera. Las tentaciones, como suele decir alguien, las tentaciones que llegan no tenemos por qué aceptarlas, sino tenemos que vencerlas. Monseñor, me dicen los técnicos que ya hemos llegado al final, pero qué De rápido veras. se fue, ¿verdad que sí? Pero entonces, recordarle a todos nuestros televidentes que pueden seguirnos, sus comentarios, también cualquier sugerencia, en las páginas que aparecen en la pantalla. Ahí pueden, la dirección que aparece, ahí puede darnos cualquier sugerencia. Tenemos que poner en la mano del Señor todas estas reflexiones, ¿Verdad que sí? todas estas meditaciones, a fin de que también el Señor sea, y sobre todo el Señor sea, quien nos dé luz, sabiduría y gracia. Por eso queremos decirle un hasta luego con la bendición, Monseñor Fausto, la damos juntos. Esta bendición va para todas las familias y todas las mujeres en su día, en el Día de la Mujer. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta luego.